poderse manejar con libertad la teología, las personas tenemos que desprogramarnos. Esa desprogramación tiene que ver con que no tengamos el miedo a transgredir. Transgredir tiene la misma raíz que trascender o transgredir, como queramos decir, pero es salirnos también como de esa domesticación en la que muchas veces se convierten nuestras teologías y nuestras iglesias. Esta es una cuestión fundamental para nosotros poder seguir haciendo una teología y una pastoral en libertad. Sin libertad, nuestra teología y nuestra pastoral van a ser como esos pájaros enjaulados con su mirada cautiva y sin decir una palabra que inspire y que anime los procesos de liberación de nuestros pueblos. Tenemos que desprogramarnos y tenemos que recordar, esta es una cuestión que no podemos desarrollar aquí, pero en la Biblia está llena de gente que se tiene que desprogramar. Yo pienso, la práctica de la compasión exige desprogramarnos como el buen samaritano también. Sí encontramos muchos casos, pero a mí me gusta volver siempre a Jesús de Nazaret. Jesús como el paradigma de alguien desprogramado, en el sentido de que no sigue el camino habitual, sino que desafía las pautas sociales y religiosas establecidas por la ley y por la costumbre como lo normal. Jesús se desprograma para liberar a las personas, para poder ser libres, para poder liberar, construir la justicia y practicar la compasión humana, la compasión ecológica. Para poder crear alternativas y abrir horizontes nuevos, tenemos que aprender a desprogramarnos. Pero también tenemos que aprender a jugar. ¿Y a qué viene todo esto del juego? Para mí, esa consideración lúdica de la teología es importante, porque yo creo que la teología tendría que ser un juego, en un doble sentido. Primero, porque es tarea atravesada por la gratuidad, eso es el juego. La gratuidad es lo no rentable en este mercado, en este sistema del mercado, en lo que todo es negocio, todo es rentable. Entonces entiendo que por ahí ese sería como un aspecto, cómo resistirnos a que todo se convierta en mercancía. Un segundo aspecto de esta dimensión lúdica es que la teología como un quehacer interesado en el gozo, interesado en la felicidad, en la búsqueda del summa causae, ¿no?, del buen vivir de las personas y del cosmos. Y yo pienso, la teología en el fondo es un juego, porque nosotros jugamos a hablar de Dios, jugamos a decir a Dios y hablar de Él, pero ¿cuál es el problema? Que fíjense, en nuestros discursos teológicos, en nuestras reflexiones, nosotros hemos olvidado esto. ¿Y quién es un teólogo o una teóloga? Una persona formal, una persona con un discurso serio y a veces con unas posturas muy serias. Entonces yo pienso que si nosotros renunciáramos, si nosotros entendiéramos la teología desde esta clave lúdica, esta clave festiva, renunciaríamos también a hacer nuestros discursos de una forma muchas veces como inflexible, así como hablando ex cátedra, ¿verdad? Como hablando así de como quien tiene la verdad. Entonces, la consideración de la teología como un juego va a llevar a que también se disuelvan nuestras intolerancias, ¿verdad? Yo creo que todo esto no significa de ninguna manera que no nos tomemos en serio o digamos de forma responsable nuestra labor teológica, pero bueno, por lo menos que lo entendamos de una manera, nuestra responsabilidad de una manera, digamos, no como gente importante, porque en realidad, ¿qué es un teólogo? ¿Qué es una teóloga? Sino una persona sencilla, una simple persona
a quien nos toca llevar una lamparita encendida para iluminar las búsquedas y ayudarnos a caminar hacia ese sueño de Dios. Sería bueno que nos fijáramos en nuestras teologías un poco más, cómo juegan los niños y las niñas. Bueno, los niños y las niñas a quienes el sistema de explotación no les ha robado la niñez y el derecho a jugar. Pero vemos cuando los niños y las niñas juegan, se toman en serio el papel que les toca jugar, pero saben que eso pasará, que es eterno, que es un hacer como sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que el entender la teología también desde esta clave del juego nos haría pecar menos. ¿Por qué? Porque no caeríamos en la idolatría de hacer afirmaciones absolutas. Además, nos ayudaría a ir por la vida de una forma más ligera, ligeros de un equipaje teológico, y entendiendo que todo se resume en esto: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Para que la teología pueda cumplir esta misión de no tomarse tan en serio, de desidolatrar, no tiene que entrar por el campo, por la línea, nada de pelear, sino, porque eso es una cuestión que corresponde como al mundo adulto, a veces el mundo más androcéntrico, que generalmente desencadena la guerra y todo lo convierte en conflicto, en un ídolo, sino que la teología tiene que aprender ahí también del juego de los niños que toman los ídolos y los convierten en juguetes. ¿Qué pasaría si nos tomáramos el mercado como un ídolo y sus leyes como un juguete? Y a veces, si nuestras mismas afirmaciones teológicas y nuestras afirmaciones también dogmáticas las pensáramos en esta clave del juego. En fin, es una línea, una cuestión también que pienso también nos ayudaría. Y cuando hablamos de ese espíritu, de esa clave del juego, hay como 3 actitudes que nos convendría tener presente para seguir haciendo esa teología liberadora. Es la humildad, primero la humildad, la simplicidad, que nos llevaría a considerar también la provisionalidad y la transitoriedad de nuestros discursos teológicos en un mundo cambiante. La creatividad también en el juego se es libre para inventar, para cambiar las cosas, para introducir nuevos elementos también. Y la libertad como la condición indispensable para poder seguir haciendo una teología nueva, para poder hacer una teología significativa. Voy a dejar por escrito algunas cuestiones que son las consideraciones de quiénes son los sujetos que tejen esta historia, y aquí yo considero 3 cuestiones para dialogar, 3 cuestiones a tomar en cuenta cuando hablamos de los nuevos sujetos capaces de tejer una historia nueva. Es tomar en cuenta dentro de la teología la biografía de los sujetos, los cuerpos de los sujetos y el tema del poder de los sujetos. Y aquí considerar que en este tejido lo vamos haciendo también desde un diálogo, que es el diálogo intergeneracional, que es el diálogo intercultural, es el diálogo también de nuestras identidades, de nuestras múltiples identidades como hombres y como mujeres, el diálogo con la misma creación, con el cosmos, tomando conciencia de que nosotros somos simplemente un hilo en esta trama de la vida, que es el cosmos.
otro hilo que no podemos tampoco dejar de lado es los hilos del nuevo paradigma de la comunicación de los modernos medios de comunicación. El desafío que tenemos ahí, cómo nos ubicamos ante las nuevas plazas públicas, ante los nuevos areópagos que hoy tenemos con las modernas tecnologías de la información. Bien, termino aquí. Concluyo con que juntos podemos vislumbrar ese nuevo tejido teológico para América Latina. Tenemos, ¿verdad?, toda la esperanza de que este Congreso no sea un evento, sino un paso importante dentro de un proceso. Eso es una cuestión importante. Somos a veces iglesias donde hay muchos eventos y no hay proceso. Apostamos por un proceso que creo que ya se ha comenzado con las jornadas regionales, y esperamos que este Congreso también sea capaz de empujarnos para que sepamos asumir los nuevos retos a lo que estos nuevos tiempos nos están exigiendo, dar una respuesta nueva y creativa. Y también esperamos que este Congreso signifique un fortalecimiento de una teología tejida con fuertes hilos comunitarios, donde sepamos caminar juntos y juntas, donde nosotros aprendamos a vincularnos, no a encerrarnos ni a huir en nuestras teologías. Termino mencionando el modelo de la visitación, que para mí es un texto muy inspirador. Ante María, al enterarse de su situación, pienso que tenía tres alternativas: podía encerrarse, huir o vincularse. Elige vincularse. Entonces creo que este modelo de la vinculación que se da en la visitación de María a Isabel nos sirve de modelo, porque estamos en tiempos donde no podemos huir ni encerrarnos, sino salir al encuentro del otro y de la otra, que no haya aislamiento, que no nos quedemos en la soledad, sino que avancemos y que seamos una fuerza vinculándonos para que, como dice el libro sagrado de los mayas, nadie se quede atrás. Muchas gracias.